¿Quieres conocer más de tus impuestos? ¿Saber tus derechos como contribuyente? Sintonízate en Frecuencia Fiscal, un programa de análisis, difusión e investigación con los contadores públicos Hugo René Ortiz y Luis Alberto Padrón. ¿Eres emprendedor, estudiante o empresario? Frecuencia Fiscal es para ti. Te invitamos a que seas parte de esta nueva cultura en los impuestos. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a su programa Frecuencia Fiscal. Los saluda el contador público Hugo René Ortiz. Saludamos a nuestro compañero en cabina, Luis Alberto Padrón. ¿Qué tal, Hugo? ¿Qué tal, Luis? Les saludamos desde esta calurosa tarde aquí en la cabina azul del TEC de Monterrey. Y bueno, les recordamos nuestros medios de contacto, el correo dudas@frecuenciafiscal.com.mx, la página en Facebook Frecuencia Fiscal, el canal en YouTube Frecuencia Fiscal. Y bueno, pues agradecer a todos aquellos que han estado en contacto con nosotros a través del correo electrónico, a través de diferentes medios. Y bueno, pues qué bueno que este programa les ha sido de utilidad y que pues hemos podido interactuar y resolver algunas dudas que por ahí nos han planteado. Ciertamente, Hugo. Y bueno, pues antes de entrar al programa del día de hoy, pues consideramos relevante dar a conocer la cuestión del decreto por que a diferentes estados de la República y ciertos municipios los han declarado zonas de desastres por la época de lluvias que hubo en el mes de septiembre, ¿no? Entonces, el más reciente es el caso aquí de Nuevo León, y los municipios que han sido declarados zona de desastre, los voy a mencionar así de manera muy rápida: Allende, Arramberri, Bustamante, Cadereyta, Galeana, Escobedo, Terán, Zaragoza, Guadalupe, Gualahuises, Iturbide, Juárez, Lampazos, Linares, Montemorelos, Monterrey, Rayones, Sabinas Hidalgo, San Nicolás de los Garzas, San Pedro Garza García, Santiago y Vallecillo. Es correcto, Hugo. Eso es lo que respecta a Nuevo León. Hay que recordar que tenemos radioescuchas al interior de la República y bueno, pues que hagan lo conducente de verificar si en su estado, bueno, pues también pudieran estar este reconocimiento de zona de desastre natural. Así es, y esto es importante, ¿por qué? Porque hay beneficios en cuanto a no obligación de pagos provisionales, hay deducción inmediata de activo fijo, exención para pequeños contribuyentes, diferimiento en pago de IVA, etcétera. Entonces, pues este decreto realmente trae beneficios bastante interesantes que ahorita al cierre del año pues valdrá la pena considerar. Ciertamente, Hugo, y si te parece, bueno, pues partimos con el tema principal del programa del día de hoy. Estábamos abordando lo que era la iniciativa de reforma que de manera tentativa, bueno, pues ahorita está todavía analizándose en la Cámara de Diputados. El 20 de octubre sale hacia la Cámara de Senadores y será básicamente al final de este mes, bueno, cuando tengamos certidumbre sobre la realidad que va a conducir a partir del año 2014. Así es, y entrando en materia vamos a hablar específicamente de la propuesta a la ley de la pensión universal y la ley del seguro de desempleo, ¿no? Que pues a lo mejor parecería muy bien, mas sin embargo aquellos que nos siguen en Facebook verán que subimos una foto ahí donde pues aparentemente la pensión estaba cerca y la hicieron un poco más larga, más lejos. Fíjate, Hugo, y así como dato duro, nada más para ubicar el radioescucha, según este análisis, exposición de motivos, bueno, pues el 60% de los mexicanos, aproximadamente 72 millones de personas, bueno, pues carece de seguridad social. Así es. Y que el 66% de los adultos mayores, es decir, aquellos que tienen más de 65 años, bueno, pues nunca, jamás han cotizado en un sistema de seguridad social y por lo tanto, bueno, pues no tienen un acceso a una pensión, que en este caso es lo que se trata de volcar. Es decir, al hablar de pensión universal se está hablando de que todos y cada uno de los mexicanos, bueno, pues que cumpla con este requisito, tener 65 años o más, bueno, pues serán sujetos a este beneficio. Así es, sí, y bueno, y aquí lo que busca la ley de la pensión universal es moderar la pérdida o disminución del ingreso de un individuo al final de su vida productiva, ¿no? Y a eso están enfocados aquí el tema de la cuestión de la pensión universal. Bueno, pues si pasamos a lo que le interesa a aquellos adultos que, bueno, que caen en este supuesto de 65 años o más, la pensión a otorgarse, Hugo, a partir del próximo año es de 1,092 pesos. Así es. Y esta cantidad dirá el radioescucha, oye, pues en base a qué está determinada, ¿no? Bueno, pues está determinada, Hugo, estimado radioescucha, en base a un índice o a una información otorgada por el INEGI, en el cual está determinando el valor promedio de las canastas alimentarias urbanas y rurales por personas al mes, Hugo. Es decir, que tentativamente con esta cantidad de 1,000 pesos vive
una persona al día. Es decir, si dividimos los 1,092 pesos entre 30 días y entre 3 comidas diarias, Hugo, nos sale la friolera cantidad de 12 pesos por cada comida. Entonces yo quiero ver, bueno, pues el refresco, las tortillas, y ya no quedó para lo que es el alimento. Ya no preguntes por los 3 tiempos de una comida. No, y el postre y todo eso, olvídalo, ¿no? Y bueno, aquí también el objetivo o lo que persigue esta nueva ley de la pensión universal, pues busca la universalidad. Ahorita vamos a detallar cada uno de ellos. Busca pues incentivar el ahorro de largo plazo, busca asegurar un monto de pensión, que era lo que comentabas, busca la flexibilidad y la individualización de los beneficios, ¿no? Ciertamente, Hugo. Fíjate, dentro de esta universalidad lo que está buscando es que, bueno, pues quedan fuera definitivamente aquellas personas que están sujetos, por ejemplo, a un esquema como pudiera ser el IMSS o como pudiera ser el ISSSTE, así es. O cualquier otro esquema de pensiones o que ya cubre este apartado. Bueno, pues aquellos que ahorita mencionábamos, que es una cantidad estratosférica de personas, adultos mayores, bueno, pues también caerían. Es decir, que de manera universal, de una u otra manera, ya estarían protegidos este tipo de personas. Y bueno, otro de los requisitos, Hugo, es que residan en territorio nacional y que estén registrados en el RENAPO, en el Registro Nacional de Población. Los extranjeros también están contemplados, mas sin embargo le ponen una restricción ahí, ¿no?, de los 25 años para efectos de asegurarse que en su país natal no reciban este beneficio. Y otra de las curiosidades, Hugo, o requisitos, es que esta persona a los 65 años, bueno, pues también deba de tener un ingreso mensual, reitero, igual o inferior a 15 salarios mínimos. Es decir, estamos hablando de que el ingreso debe ser inferior a 971 pesos. Y bueno, pues dirás, esa cifra no me dice nada, pero si seguimos leyendo por ahí la exposición de motivos, refieren que esta cantidad de los 15 salarios mínimos es lo que en un momento determinado se encuentra una persona necesitada para tener una pensión digna. Es una cifra que tienen por ahí elevada, que es una cantidad, yo refiero, muy, muy pequeña. No sé si por ahí hubo una fe de ratas que refería a lo mejor elevado al periodo, pero no, o sea, ya referimos allá a la ley y sí refiere 15 salarios mínimos como ingreso mensual. Así es, y aquí está contemplado pues que esta ley va a iniciar en el 2014, entonces aplica a todos aquellos que cumplan 65 años a partir del 2014, ¿no? Ciertamente, Hugo. Y como las características que mencionabas ahorita, es personal, es intransferible y es inextinguible. ¿Qué está pasando, Hugo? Hay algunos programas de 65 y más y que algunos estados incluso también han volcado esta serie de beneficios, pero lo que se busca aquí es pasar de ser un estímulo fiscal, que a lo mejor es un programa que al año siguiente ya no está, a que se vuelva un derecho. Esta sería la diferencia, ¿no? Que a partir de este esquema ya es una ley, sería un derecho, es inextinguible, obviamente cesa con el fallecimiento del beneficiario. Así es, y pues esto es personal, se otorga a cada individuo al momento de cumplir las condiciones que se establecen, ¿no? Entonces, pues es importante tener esto en cuenta, y como Luis lo menciona, las cantidades pues realmente no son representativas, mas sin embargo para algunos sectores de la población pues sí puede ser una ayuda bastante considerable. Sí, pues imagínate una pareja ya de personas adultas, bueno, pues esta cantidad multiplicada por 2, bueno, pues sí, definitivamente marca una diferencia, Hugo. Así es. Y bueno, otro de los apartados y que están como iniciativa de ley, ¿verdad? Hay que resaltar esto, no es una realidad, es la ley del seguro de desempleo, que de entrada, Hugo, ya trae bastantes choques en materia de, bueno, pues los estudiosos al respecto. ¿Qué es esta ley del seguro de desempleo? Bueno, pues como su nombre lo refiere, ¿no? Cuando una persona que estaba en una situación de una relación laboral y por alguna circunstancia llega a ser interrumpido es decir, caer en la categoría de desempleado, bueno, pues se activa este seguro. Pero muchos refieren, Hugo, que en México, al contrario de otros países, bueno, pues las liquidaciones al final del día hacen las veces de seguro de desempleo porque están bastante onerosas. Muchas personas o muchas empresas terminan por quebrar porque lo que queda al final del día de una empresa que ya está en situación de quiebra apenas se alcanza para cubrir las indemnizaciones a cargo de los trabajadores. Así es, y lo que busca esta ley de seguro de desempleo, bueno, busca la sustitución de ingresos, que en cierta forma, como Luis lo comentaba, pues la indemnización laboral, la liquidación, pues pudiera cumplir con esa función, y también la reinserción laboral, ¿no? Porque pues esto también es temporal. También aquí se les va a otorgar una red de seguridad social y pues, bueno, también una estabilización macroeconómica, ¿no?
para efectos de que pues en la economía el individuo siga gastando, siga contribuyendo y no afecte a otros sectores de la población. Hugo, a mí lo que me llamó poderosamente la atención y me detuve y lo releí, lo volví a leer, es este cuarto objetivo, la promoción de reestructuración. Refiere a la letra que en países que enfrenten situaciones de altos despidos y ajustes de mercado, los seguros de desempleo pueden ser considerados como una forma de reducir la resistencia de los trabajadores para facilitar los cambios. Refiere también la iniciativa. Este ha sido el rol que estos sistemas han desempeñado en los países de Europa del Este. Fíjate, Hugo, ¿contra qué nos están comparando? Es decir, que o viene una recesión y viene una ola de desempleos, donde ya la política de gobierno ya está contemplando esta situación, donde dice, bueno, para que la gente no nos arme una revolución en un momento determinado, vamos de una vez liberando esta ley de seguro de desempleo. Y ponen como argumento el que se reduce la resistencia de los trabajadores a los cambios en la política económica y de trabajo. Así es, sí. Y bueno, también aquí destacan que se encuentra el incentivo para volver a encontrar un empleo, para lo cual en muchos países se establece tasas decrecientes a medida del transcurso de los meses. Es decir, a lo mejor al principio va a ser un porcentaje elevado el que va a recibir la persona de acuerdo al salario que tenía, al siguiente mes va a ir disminuyendo, con el fin de que pues la persona tenga interés en volver a encontrar empleo. Ahora, Hugo, se escucha muy bonito, ¿no? Ley del seguro para el desempleo. Pero vayamos a cuáles son los requisitos. El primer requisito, haber cotizado al menos 24 meses en un periodo no mayor a 36 meses. Esto refiere que lo va a ser retroactivo al 1 de enero del 2013, es decir, una persona tendría que pasar todo el 2013, todo el 2014 para ser sujeto de este beneficio. Más aparte, trae como requisito adicional, Hugo, estimado radioescucha, que cumplir los 24 meses más 45 días naturales en una situación de desempleo. Entonces estaríamos hablando que la primer persona beneficiaria, Hugo, en la fecha más próxima sería el 14 de febrero del año 2015, sería un viernes. Así es, y bueno, estos programas, como Luis lo mencionaba, en otras partes del mundo existen, y aquí en la exposición de motivos mencionan casos como el de Brasil, que mencionan existe desde 1966 y es el más antiguo en la región. También está el caso chileno, está el caso de Ecuador y algunos otros países donde pues mencionan ahí las características, ¿no? Y que si lo comparamos con lo que está comentando ahorita Luis, prácticamente México pues está tomando información o de la legislación de diferentes partes, ¿no? Está haciendo algo propio. Sí, Hugo, y lo está tropicalizando a la economía mexicana, pero otra vez, bueno, ya en la parte económica, ahorita mencionábamos los requisitos. ¿Cuál sería la parte económica? Refiero que una vez hayas cumplido este periodo de espera de 2 años más 45 días de desempleo, bueno, pues te podrán otorgar hasta 6 pagos mensuales, lo cual se escucha, bien bonito, ¿no? Es decir, yo puedo estar 6 meses en la hamaca, pero ¿cuánto es lo que te van a dar? O supongamos una persona que gana 1,000 pesos mensuales para efectos prácticos y nada más de visualizar ahí los números. Bueno, pues la persona en el primer mes de desempleo se llevaría el 60%, en el segundo mes el 50% y del tercer al sexto mes se llevaría el 40%. Es decir, en el primer mes se llevaría 600 pesos, luego 500 y luego 400 pesos. Al final del día, Hugo, esta persona estaría llevando 2,700 pesos por 6 meses. Es decir, se estaría llevando aproximadamente 2.7 meses de salario, es decir, menos de la mitad de lo que ganaría en un periodo de 6 meses con el salario normal. Es decir, una cantidad que al final del día, bueno, pues si bien queda por allí, no es lo suficiente como para poder permanecer desempleado. Y que esto, Luis, como lo mencionas, es uno de los requisitos, ¿no? Porque por ahí también está que no obtengan otro tipo de ingresos por concepto de jubilación, por concepto de pensión, otro apoyo de desempleo o alguna otro incentivo, ¿no? Sí, y como bueno, pues ya se reformó por ahí la Ley Federal del Trabajo en cuestión de los trabajadores temporales, los tipos de trabajadores, así es. Sujetos a prueba, de capacitación inicial y demás, los eventuales, bueno, pues estos también caen dentro de estos beneficios y establece como requisitos contar con al menos 6 meses de cotizaciones al seguro de desempleo en un periodo no mayor a 12 meses y el beneficio obviamente está acotado, la parte económica se limita a que el pago no podrá exceder el equivalente a 2 veces el salario promedio de los últimos 6 meses. Y bueno, aquí también hay que tener en cuenta que en qué momento se va a terminar esto, en qué momento concluyen los beneficios. Bueno, aquí hay varios escenarios. El primero es que se haya cobrado la totalidad de las exhibiciones antes señaladas. O sea, que ocurran los 6 meses, ¿no? Es correcto, ¿no? El desempleado se incorpore a una relación laboral
Ese es el segundo supuesto. El tercer supuesto, el desempleado perciba algún tipo de ingreso económico por concepto de jubilación, pensión, apoyo por desempleo. O otro supuesto, el desempleado incumpla con las obligaciones establecidas en los programas de promoción, colocación y capacitación a cargo de la Secretaría del Trabajo. Es decir, que durante el periodo de los 6 meses, bueno, pues la persona se capacite y a lo mejor adquiera algún arte u oficio y bueno, pues se logre colocar. Y por último, Hugo, los supuestos donde termina de manera anticipada es en caso de que fallezca el desempleado. Es correcto, ¿no? Hugo, ¿y de dónde provienen estos fondos? Dirán el radio escucha, ¿no? Que oye, ya está próximo a que lo van a despedir. Y dicen, oye, bueno, pues esto se escucha muy bonito, pero ya escuchamos que es hasta un viernes 14 de febrero del año 2015. Así es. Entonces, por lo pronto, en el corto plazo, no está el beneficio. Y bueno, Luis, nada más antes de que empieces con el financiamiento, y ahora sí que con las buenas, malas noticias, vamos a ver el financiamiento del programa de la ley de pensiones, donde ahí el financiamiento pues va a correr a cargo del gobierno, ¿no? O sea, el primer programa que ahorita mencionábamos de la pensión universal, es correcto. Dice el gobierno va de todas el tributo que reciben, se lo va a retornar a la población, al adulto mayor, de manera prácticamente gratuita. Que sabemos al final del día, Hugo, en esta vida nada es gratuito. Es correcto, ¿no? Pero en el caso del seguro de desempleo, bueno, pues tiene una serie de condicionantes. Bien, vayamos al financiamiento, Hugo. Este financiamiento se va a realizar tristemente, Hugo. Del bolsillo. Del bolsillo de los patrones, es decir, va a derivar... bueno, no propiamente ni del patrón. No, es del trabajador, porque es un beneficio que le van a cambiar una cosa por otra, por decirlo así. Fíjate que sí, Hugo, estamos hablando de que va a ser como meter en una licuadora, Hugo, alguna serie de impuestos que ya estaban, es una recomposición, están truqueando el asunto. ¿De dónde proviene, Hugo, esto? Es decir, de las aportaciones al Infonavit, el 5% que aportaba ya el patrón y que iba acumulando en aquellos trabajadores que aún no obtenían una vivienda, bueno, pues se iban acumulando dentro de ese fondo, pero ¡oh, sorpresa! Ahora cambia el sentido de ese 5% y dicen, bueno, Benito, que te necesito, un 3% de ese fondo sale de ese objetivo y se deposita en este nuevo esquema. Ese 3% sale y ahora un 2% va a ir a un fondo mixto, a una subcuenta mixta, y el 1% restante va a un fondo solidario. ¿Qué es ese fondo solidario, Hugo? Ni más ni menos que es dinero prácticamente tirado a la basura. Es todos contra todos. El 2% sí permanece etiquetado a cuenta del trabajador, pero en una cuenta incluso complementaria a la de la Afore. Es decir, sale de la categoría de Infonavit ese 3% y, oh sorpresa, nada más el trabajador tiene un derecho directo a el 2%. El otro 1%, insisto, entra a un fondo solidario, que eso se va a un fondo común para todos contra todos. Dentro de ese fondo, bueno, pues se van a estar pagando los beneficios. Así es, sí. ¿Esto qué quiere decir en pocas palabras? Que prácticamente te van a adelantar tu pensión o algún otro beneficio que en un futuro podías recibir, te lo van a adelantar a través de este seguro de desempleo, ¿no? Entonces, aquí... y así se maneja en otros países, la cuestión de que es un dinero que tiene al fin de cuentas el trabajador, que la cuestión es el momento del uso, ¿no? Que si estaba enfocado para el retiro, bueno, aquí se le está dando a una situación particular que es el desempleo, ¿no? Fíjate, y otro de los requisitos es que esta prestación solamente podrá percibirse por una vez en un periodo de 5 años. Es importante. Tristemente, bueno, pues va a estar acotada a esto. Obviamente, entonces ahora el trabajador va a tener que administrar un 2% Infonavit, el 2% Afore y un 2% también a la subcuenta mixta, que va a ser para este fondo de seguro de desempleo, Hugo. Así es, sí, que a lo mejor en ciertos casos va a resultar mejor seguir trabajando o conseguir un empleo a utilizar estos fondos que en un futuro, al momento de la pensión del trabajador, le pueden hacer falta. Conclusión, no te van a regalar nada. Así es. De las mismas cuotas que estaba poniendo el patrón dentro del 5%, bueno, pues se le va a retornar a los trabajadores, Hugo. Así es. Mira, Hugo, y otro de los puntos donde también no se ha prestado atención es la reforma, Hugo, complementaria en materia de la ley del Seguro Social. Que hay que recordar que, bueno, pues este seguro de desempleo, bueno, pues va a ser controlado por la ley del Seguro Social, pero también, Hugo, se está estableciendo como iniciativa de reforma también tropicalizar todos los porcentajes. Las ramas de seguro. Ahora resulta que dentro de todo argumentación, bueno, pues todos salen ganando, pero al final del día, Hugo,
no es así. Yo traía por ahí un pequeño estudio donde una persona, por ejemplo, de un salario mínimo, que si el Seguro Social lo permite, bueno, pues ahí estará. La cuota promedio mensual con un riesgo de trabajo del 0.5% te cuesta aproximadamente ya con Seguro Social, SAR, Infonavit, 752 pesos. A partir de la reforma serían 608 pesos. Fíjate, Hugo, y también están queriendo subir dentro de este programa, bueno, pues tropicalizar también lo que es el subsidio para el empleo. Es lo que dicen. Mira, los trabajadores hasta 2 salarios mínimos, la cuota obrera ya no la van a pagar. ¿Verdad? ¿Se va a cubrir con qué? Con los fondos del subsidio para el empleo. Pero otra vez, o sea, al final del día no hay ningún beneficio. Dices, bueno, ya no la va a pagar el patrón. Pues sí, pero ya me estás quitando el derecho del subsidio para el empleo a acreditarlo contra retenciones de ISR que yo ya tenía el derecho. Entonces, es nada más un desvío de recursos que al final del día no hay un ahorro sustancial para el patrón. Fíjate, Hugo, y dentro de este esquema, bueno, pues ¿quiénes salen ganones? Las personas de 1 hasta 2 salarios mínimos. De ahí para arriba, yo creo que el punto de equilibrio son una persona con 6,000 pesos mensuales. Bueno, pues ahí está en punto de equilibrio. De ahí para arriba, aquellas personas que están, por ejemplo, ahorita, Hugo, tratando de tener una pensión mayoritaria con 25 veces el salario mínimo, bueno, pues a esos patrones de esos trabajadores se les va a incrementar la cuota mensual en aproximadamente 1,100 pesos, es decir, por trabajador. Entonces es una cantidad escandalosa, Hugo, en aquellas empresas, bueno, que tienen ejecutivos, que tienen trabajadores con una cuantía alta en materia de seguridad social y que al final del día, bueno, pues vendrá un incremento en cuotas obrero-patronales. Así es, y esto es importante pues porque hay que darle seguimiento, ¿no? A esto al final del día representa cambios drásticos, no solo en cuestión monetaria, sino en cambios de sistemas, en cambios de pensamiento, de dar a conocer todo esto a los trabajadores, ¿no? Porque son a los que al final del día esto les afecta y que pues es prácticamente la empresa pues se va a encargar de hacer saber todo esto, ¿no? Yo creo, Hugo, hay que estar muy atentos al desenlace final y esto no se acaba hasta que se acaba el último minuto, Hugo. Ya viste por allí el fin de semana en el clásico Tigres Rayados, bueno, que al final del día parecía uno el ganador y al minuto de compensación, bueno, cambian las cosas. Entonces, ahí está por ahí también el reloj legislativo, hay que estar muy atentos, que al final del día esta es una propuesta del Ejecutivo, la analiza el Legislativo y bueno, la puede recortar, trasquilar, proponer, modificar, y bueno, veremos qué es lo que sale al final del día de esto, Hugo, pero sí es muy importante que el contador, bueno, pues se acerque y este programa de eso se trata, Hugo, de despertar y aquellos puntos de interés para que puedan medir el impacto dentro de las empresas, que cómo cambiaría la economía de las mismas. Sí, bueno, Luis, y qué bueno que lo comentas porque recordarles que en YouTube está disponible los programas anteriores donde hablamos sobre la iniciativa, la propuesta de reforma en materia de IVA, en materia de ISR y en materia del Código Fiscal. Para efectos de que ampliar para estos temas, con mucho gusto, ahí está disponible en YouTube para que lo puedan ver detenidamente y lo analicen. Sí, ciertamente yo creo que en este tema de las cuotas obrero-patronales que se ha comentado poco, y yo creo que es ahí donde también está un parteaguas, porque la autoridad quiere resaltar donde, bueno, de 1 a 2 salarios mínimos, al final del día el mismísimo Seguro Social no te permite tener trabajadores con esa cuantía. Es correcto. Y al final del día, Hugo, yo quiero pensar que la autoridad se equivoca al momento de estimular el registro de trabajadores con hasta un salario mínimo y otorgarle los beneficios mayores. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues los contribuyentes se van a querer volcar a intentar registrar trabajadores con esas cuotas obrero-patronales y que al final del día, bueno, pues el Seguro Social recaudará menos, pero tendrá más beneficiarios y esto al final del día, bueno, pues volverá más precaria la situación económica del Instituto Mexicano del Seguro Social. Yo creo que esa es una cuestión a revisar por parte del Legislativo y que sí mermará bastante las arcas de ese instituto. Sí, y ojalá que realmente todos estos pequeños puntos que al final del día hacen la diferencia realmente se les dé tiempo de análisis, porque pues esto es en materia de Seguro Social, comentamos en materia de IVA, lo comentamos en materia de ISR, cada una de ellas tiene sus aspectos particulares que pues si no se analizan y consideran a fondo puede traer implicaciones que a lo mejor ni siquiera se han visualizado. No, Lugo, y son leyes que a lo mejor no armonizan entre sí. Por ejemplo, el Seguro Social tiende a estimular el salario mínimo y por otra parte la ley de ISR, por ejemplo, te penaliza todo lo que es previsión social, bono de despensa y demás.
además todas las partidas exentas para el trabajador. Hay que recordar que la propuesta de la iniciativa de ley es hacer deducible solamente el 41%, es decir, el 59% a no deducibles. Es una cantidad muy escandalosa, Hugo, que también va a volcar en un problema toda la cuestión de previsión social. Imagínate, y luego con esto de las cuotas obrero-patronales, bueno, pues va a meter en un predicamento a todas las empresas que hoy en día, bueno, pues tienen y hacen el esfuerzo de tener registrados a sus trabajadores. Así es, y que si recuerdas, Luis, en ese programa hacíamos la referencia que pues el 41% por el 30% de ISR pues nos daba una tasa similar a lo que tenemos en YETU actualmente. 17.5%. ¿no? Entonces, pues aunque el YETU parece que queda de lado, pues por ahí lo colaron, ¿no? Tristemente, Hugo, como que nada más hacen un reenvío, es decir, el YETU prácticamente lo insertan dentro de la ley de ISR. Hacen un reenvío a esta ley de seguro para el desempleo, bueno, pues hacen un reenvío de el Infonavit a esta ley. Entonces, pues al final del día prácticamente hay creación de nuevas leyes. Esto crea una incertidumbre jurídica, abre la puerta para las defensas, para los amparos y demás, Hugo, que a lo mejor pueda salir contradictorio, ¿verdad? Porque abre todo esto que, bueno, pues de una u otra manera ya estaba legislado, ya estaba superado, ya la Corte se había pronunciado en todo el articulado vigente hasta el día de hoy. Y bueno, al tener nuevas leyes, bueno, pues también se abre todo ese nuevo panorama, Hugo, de que las empresas, incluso ya la IP en el caso de Nuevo León, bueno, pues ya se ha pronunciado de que probablemente, bueno, pues establezca medios de defensa a lo que ellos consideran, bueno, pues leyes que van a violentar, que no estimulan la economía. Así es, y que no necesariamente estamos hablando de un mayor pago de impuestos, simplemente también la cuestión del Código Fiscal, mayores obligaciones, mayores responsabilidades, que pues a lo mejor esto va en contra de otras disposiciones, de otras legislaciones, y que pues parecería que no se está considerando, ¿no? Ciertamente, Hugo. Bueno, pues allí a todos los contadores que ya se decían que tenían algún diplomado, alguna maestría en impuestos y demás, o que recién acaban de graduarse, bueno, pues habrá que hacer una relectura, hay que desaprender, digo yo, en muchos de los casos, todo lo que habías aprendido, bueno, pues ya no va a aplicar, entonces hay que darle una nueva lectura. Así es, un análisis. Para ver, bueno, pues dónde pudiera estar, Hugo, porque como bien refieres, el Código Fiscal de la Federación, ya la elusión fiscal está tipificada propiamente ya como un delito, siempre y cuando, bueno, pues establezcas desviaciones, establezcas ficciones, establezcas situaciones donde te cubriste en cuanto a la forma y en cuanto al fondo a lo mejor no justificas la razón de negocios. Entonces es muy importante que las empresas, Hugo, al momento de realizar operaciones, bueno, pues cumplan todos estos requisitos que hoy en día están establecidos por ahí en esta iniciativa de ley. Así es, bueno, con esto concluimos el programa del día de hoy. Le recordamos, allí en YouTube va a estar disponible el programa, nos despedimos. El contador público Luis Alberto Padrón. Hugo René Ortiz. Que tengan un excelente inicio de fin de semana. Hasta la próxima. Esto fue Frecuencia Fiscal. Te invitamos a seguirnos sintonizando todos los viernes de 2:30 a 3 de la tarde. Gracias.